Bueno. Sí, es que se cayó Diego. Quizá iba viendo el celular. O tal vez estaba distraído como siempre. No, 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 no. Posiblemente se cayó porque volteó a ver una chica. Yo lo conozco. No, no, no. Probablemente solo se encontró con un hoyo en la calle. Ah, señor, pero únicamente quería saber si quería contratar el paquete de telefonía más internet. No. Gracias. Hello there, my beautiful Mex Stalkers, and welcome back. So, as you might know, my name is Diego. And I'm Efraín. And in today's video, we're going to check some alternatives to the words quizás and tal vez to express possibility. So, of course, guys, we're going to show you when to use it and some examples of it. Yeah. So, please enjoy this video. Woo! Okay, guys, so quizás and todavía are synonyms. They both mean perhaps or maybe, and you can use them interchangeably. You can use these words with past tenses, but also with present tenses, specifically with indicativo or subjuntivo, and these words normally goes at the beginning of the sentence. So, for example, Efraín no me ha mandado ningún mensaje, Rebeca. Tal vez no le gustas tanto. Or I could have said, quizá no le gustas tanto. Okay, guys, so in this video we're going to focus rather on the alternatives, and we're going to give you seven words that you can use instead of quizás and tal vez, and that are commonly used in Mexico. At the end, we're going to show you one that is truly Mexican. In another video, we will tell you when to use the indicativo or subjuntivo. But right now, we're just going to show you some synonyms. So, let's get started! Diego, ¿por qué no ha llegado Carlitos? Quedamos de que iba a venir a las 3 y ya son las 5. Ay, no lo sé. Pues posiblemente esté en el trabajo todavía. Posiblemente. Posiblemente could be followed by indicativo or subjuntivo. It literally translates as possibly. Ya. No creo. Siempre sale puntual a las 3 y es muy difícil que salga más tarde. Nunca lo ha hecho. O probablemente se le acabó su saldo y por eso no nos ha llamado. Probablemente. Probablemente. It could be translated literally as probable. Okay? And it could be used with indicativo or subjuntivo. Probablemente. Carlito siempre tiene un amigo y que le puede prestar su celular y llamarnos. Además, nunca se ha quedado sin saldo. O es posible que esté atorado en el tráfico. Es posible que. Es posible que could be followed by only subjuntivo. And it is literally translated as it is possible that. No, para nada. Yo me he venido con él diario por 3 meses y nunca hubo tráfico hacia acá. A lo mejor se enfermó de diarrea. A lo mejor. It could be used as perhaps or maybe, but it literally means at the best. Okay? And it could be used with indicativo and subjuntivo. Hoy hablamos en la mañana y le pregunté cómo estaba y me dijo que estaba en perfectas condiciones. Puede ser que se le olvidó. Puede ser que.
Puede ser que could only be used with subjuntivo. And it literally translates as it could be that. Puede ser que. A él no se le olvida nada. Él es un chico muy centrado, muy atento. O espera, ¿acaso quedamos para el próximo miércoles? ¿Acaso? This one is more used as a self-reflection, as a question that you do to yourself, or to myself in this case. And it means, but it could be used as perhaps or maybe, but it literally means By chance. by chance, and it could only be used with indicativo. No, nosotros ya habíamos hablado y él me dijo te veo hoy en la tarde. Pues igual y ya nos está esperando en el restaurante. ¿En el restaurante? Sí. Pero Diego, nosotros estamos aquí en tu casa esperándolo desde hace 2 horas. Pero yo le dije que en el restaurante. Y yo le dije que aquí en la casa. Demonios. Hay que marcarle. ¡Carlitos! The last one is a Mexican one, and that's igual y. Igual y. Igual y could only be used with indicativo. And we use it very often, igual y. Which, once again, it means perhaps or maybe. Igual y. Diego, ¿por qué no ha llegado Carlitos? Quedamos de que iba a venir a las 3 y ya son las 5. Ay, no lo sé. Pues posiblemente esté en el trabajo todavía. No creo. Siempre sale puntual a las 3 y es muy difícil que salga más tarde. Nunca lo ha hecho. O probablemente se le acabó su saldo y por eso no nos ha llamado. Carlitos siempre tiene un amigo y que le puede prestar su celular y llamarnos. Además, nunca se ha quedado sin saldo. O es posible que esté atorado en el tráfico. No, para nada. Yo me he venido con él diario por 3 meses y nunca hubo tráfico hacia acá. A lo mejor se enfermó de diarrea. Hoy hablamos en la mañana y le pregunté cómo estaba y me dijo que estaba en perfectas condiciones. Puede ser que se le olvidó. A él no se le olvida nada. Él es un chico muy centrado, muy atento. O espera, ¿acaso quedamos para el próximo miércoles? No, nosotros ya habíamos hablado y él me dijo te veo hoy en la tarde. Pues igual y ya nos está esperando en el restaurante. ¿En el restaurante? Sí. Pero Diego, nosotros estamos aquí en tu casa esperándolo desde hace 2 horas. Pero yo le dije que en el restaurante. Y yo le dije que aquí en la casa. Demonios. Hay que marcarle. ¡Carlitos! That's it for today, my beautiful Mex Talkers. Please follow us on our social media. On Facebook, we are as Mextalky, and on Instagram, Yeah. Mextalky too. If you want to get a good laugh in Instagram, yeah, we share some memes and videos. And videos every day. Exactly. So see you in our next video. Subscribe to this channel, click on the notifications, comments, you write your comments. Okay, that's it. Nos vemos. Va, muy bien. ¿Quedó?